Y ahora vamos con un caso muy significativo, el de la Operación Cóndor. Seguramente hayas oído hablar de él porque yo te diría que es probablemente Eso acá va a ser más fuerte en Sudamérica, la Operación Cóndor, que va a atingir varios países. el mejor ejemplo del intervencionismo estadounidense durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Esta fue una campaña de represión contra los movimientos y partidos de izquierda por toda la región durante los 70 y 80. Los gobiernos latinoamericanos de derechas estaban coordinados entre ellos y apoyados por Washington. Como que Estados Unidos intervino en Latinoamérica, en Hispanoamérica, y hizo bastantes intervenciones acá en mi país, en Brasil. Yo sé que hizo porque, bueno, tuvimos una dictadura que fue apoyada y estimulada por Estados Unidos. Pero vamos a escuchar de acá y vamos a ver qué pasó en nuestros países por acá. ¿Por qué se dice que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos? ¿Por qué cada vez que hay un golpe de Estado decimos que la CIA está detrás? El intervencionismo estadounidense es mucho más que golpes orquestados por Washington. Es una historia de más de un siglo donde Estados Unidos ha decidido invadir países, derrocar presidentes, manipular sus economías. Solo en el siglo pasado, Estados Unidos intervino más de 50 veces en toda América Latina. Así que hoy, en el orden mundial, vamos Más de 50 veces. Ni yo sabía que era tanto. a hablar del intervencionismo estadounidense en Latinoamérica. Pero antes vamos a aclarar, ¿qué es esto del intervencionismo? O sea, si lo redujéramos a palabras simples, es básicamente cuando un país intenta inmiscuirse en los asuntos internos de otro. Pero ojo, porque no todo tiene que ser a través de una invasión o un golpe de Estado. Puede ser un poco más sutil, a través de la cultura, aupando a algunos líderes concretos, financiando movimientos sociales. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué decide un país intervenir en otro? Hay distintos motivos, económicos o empresariales, conquistas territoriales, cambiar a gobiernos afines o controlar recursos estratégicos. Estados Unidos, por ejemplo, justificó casi todas las invasiones por una cuestión de seguridad nacional. Pero la realidad es que no había ningún riesgo para Estados Unidos. Lo que realmente estaba en juego eran los intereses de la oligarquía y las élites estadounidenses. Bueno, nos acordando que estaba en la época de la Guerra Fría, entonces había las intenciones de la Unión Soviética en transformar algunos países también en países socialistas, y obvio que Estados Unidos no quería dejar que pasase lo mismo que pasó con Cuba, y de ahí que sufrimos todas esas intervenciones también. Pero para entender la razón de fondo detrás del intervencionismo estadounidense, tenemos que ampliar un poco el foco, porque el intervencionismo de Estados Unidos tiene sus raíces en la propia concepción y creación de este Estado. Es decir, no podemos entenderlo sin conocer bien la idea que Estados Unidos tiene de sí mismo en el mundo y en la región. Ya a principios del siglo XIX, Thomas Jefferson dijo que Estados Unidos era un país elegido por Dios. Según esta idea de Jefferson, Estados Unidos sería una especie de mesías, un elegido divino, con una misión de civilizar a todo el resto del mundo, que es Bueno, acá ya se creen bastante, ¿no? también lo que se conoce como el destino manifiesto, a lo que está abocado este país. Entendiendo esta visión, podemos dividir el intervencionismo estadounidense en dos etapas. La primera mitad del siglo XX, donde lo que impera es una lógica muy imperialista, y la segunda mitad, que está definida por esa lucha contra el comunismo. Vamos con la primera parte. A finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, Estados Unidos ya había completado toda su expansión hacia el oeste. Por lo tanto, el siguiente paso natural era la búsqueda de nuevos mercados, nuevos territorios, para ampliar toda esa capacidad industrial que estaba creciendo. Y fue precisamente entonces cuando Estados Unidos empezó a interesarse más por países como Japón, China, Cuba, toda la región del Caribe. Y aquí hay un elemento clave para entender todo lo que Estados Unidos hizo en esta época. La doctrina Monroe. Fue enunciada por primera vez en 1823 por el presidente James Monroe. Y básicamente la idea que tenía de fondo era la de América para los americanos, que alguna vez lo habréis escuchado. En teoría, lo que buscaba era evitar que las potencias europeas intervinieran en los asuntos del continente, pero en la práctica acabó convirtiéndose en una excusa para que Estados Unidos hiciera y deshaciera a su antojo en toda la región. Y esta Ustedes no pueden intervenir acá, europeos, pero yo sí, porque es mi patio trasero. doctrina Monroe evolucionó a lo que se conoce como el corolario de Roosevelt. Ya no estábamos hablando de que Europa no pudiera intervenir en la región, sino que si algún país de América Latina se salía del rumbo establecido por Estados Unidos, Washington se reservaba el derecho a intervenir. Es decir, pasaron del América para los americanos al América para los estadounidenses. Y aquí os voy a ser sincero, hay tantos ejemplos de intervencionismo que no podemos abarcarlos todos en este vídeo, pero vamos a hacer una pequeña selección y a repasar unos cuantos. Empezamos con las guerras contra España y las ocupaciones de Cuba. Nada más empezar el siglo XX, Estados Unidos ya estaba en guerra con España. Una guerra que, por cierto, Washington inició utilizando la excusa de la independencia de la isla de Cuba. Y es que este es el ejemplo más claro del afán expansionista de Estados Unidos. Porque Cuba, en realidad, sirvió como excusa para que Estados Unidos acabara anexionándose territorios como Guam, Puerto Rico, Hawái, Filipinas o la propia Cuba.
Y es que desde el inicio de la guerra hasta 1902, Cuba quedó bajo el control estadounidense. Y ya con la independencia, Estados Unidos se reservó un pequeño derecho. Impuso la conocida como Enmienda Platt en la nueva Constitución cubana. ¿Y qué es esto de la Enmienda Platt? Pues era un mecanismo legal que autorizaba a Washington a intervenir en la isla cuando lo considerara necesario. Pero es que no se queda ahí la cosa. Con esta excusa consiguió establecer la base de Guantánamo en territorio cubano, que se convirtió en un punto de vigilancia clave para Estados Unidos en el Caribe. Pero es que esto... Mira qué interesante, porque Cuba logró, bueno, hacer una revolución y hoy no obedece a Estados Unidos, bueno, y todo, hubo todas esas guerrillas, todo en Cuba, pero no logró sacar totalmente Estados Unidos de allá. Estados Unidos logra mantener Guantánamo, ¿no? Qué raro. Esto no se queda aquí. Estados Unidos volvería a ocupar la isla de Cuba posteriormente, de 1906 a 1909 con la conocida como la Segunda Intervención, y luego de 1917 a 1923 con la Intervención Azucarera. Y hay algo muy interesante y que nos explica mucho las lógicas que se siguieron y las dinámicas durante todo el intervencionismo estadounidense. Con estas intervenciones, empresas como la United Fruit Company y otras élites estadounidenses fueron ampliando su capacidad de influencia en las economías de Cuba y otros territorios de la región, especialmente en el sector azucarero. Para 1920, aproximadamente el 60% de la producción de azúcar de Cuba estaba en manos estadounidenses. Y el caso de Cuba es uno de tantos. Hay otro muy ilustrativo que es el de Panamá. Que Trump dijo que quiere nuevamente para Estados Unidos, a no ser que ellos dejen que Estados Unidos pase sus buques sin pagar nada. Porque tú sabías que Panamá Y también no hagan negocio con era China. parte de Colombia antes de ser independiente. Esa unión cambió cuando Estados Unidos quiso unir el Atlántico con el Pacífico a través de un canal. De hecho, si quieres saber un poco más sobre Panamá, te dejamos por aquí un vídeo que hicimos sobre la historia de Panamá. La cuestión es que en su momento Estados Unidos intentó negociar con Colombia la construcción de un canal, pero cuando esta se negó, ¿qué hizo Washington? Apoyar la independencia de Panamá. Y a los pocos días de esta independencia, el nuevo país firmó un acuerdo con Estados Unidos que le daba soberanía sobre un espacio alrededor del futuro canal de Panamá. Y es que Estados Unidos mantuvo tropas en Panamá hasta que se terminó la construcción del canal en 1914. Y esta sería una de las múltiples veces que Estados Unidos acabaría interviniendo en Panamá. Otro caso muy ilustrativo es el de Nicaragua. La ocupación de Nicaragua entre 1912 y 1933 forma parte de lo que se conocen como las guerras bananeras. Pero para un segundo, ¿qué es esto de las guerras bananeras? Pues son una serie de conflictos e intervenciones impulsados por Estados Unidos que se centraron sobre todo en proteger sus intereses comerciales, especialmente los de una empresa, la United Fruit Company. Y es que esta compañía no solo controlaba un buen trozo del pastel de la industria azucarera, sino que también controlaba el 90% de la producción bananera mundial. Por lo tanto, Washington no iba Mira, 90% de la producción de banana mundial. a dudar en intervenir para proteger los intereses de esta empresa. ¿Y de dónde viene esta intervención? Estados Unidos había intentado construir el canal de Panamá previamente en Nicaragua. Este se negó y llegó a invitar a Japón Que es donde China dice que, bueno, se le impide, se le impide pasar por el canal Panamá, va a construir uno en Nicaragua. para construir un canal alternativo. Eso, por supuesto, no gustó nada a Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Pues animó a la oposición, acabó desembarcando a los marines e impidió una victoria de los liberales, lo que acabó desatando una guerra civil que finalizaría con la victoria de un conservador proestadounidense en Nicaragua. Otro ejemplo muy bueno es el de Haití entre 1915 y 1934. Estados Unidos ya le tenía muy echado el ojo a la isla porque Haití era una muy buena opción para el establecimiento de una base naval. Por lo tanto, había que proteger la estabilidad de ese territorio. La cuestión es que la primera década del siglo XX había sido muy turbulenta en Haití. Habían llegado a tener 7 presidentes en 4 Cuando que en Haití no es turbulento, ¿no? años. Así que en 1915, cuando asesinan al presidente, Washington decide enviar a la Marina para establecer el orden, que en realidad lo que Washington intentaba era proteger los activos estadounidenses y evitar una posible invasión alemana del territorio, lo que le habría dado a Alemania mucho poder sobre todo el Caribe. Y aquí Estados Unidos hizo un poco la de Cuba. Impuso un tratado que le daba control sobre las finanzas haitianas y también le daba el derecho a intervenir si lo veía necesario. Y aquí hemos hablado de la primera mitad del siglo XX y esa lógica más imperialista de poder sobre la región que habíamos tenido. Pero todo cambió tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos asumió su papel como potencia mundial y sus intereses ya no solo se quedaban enmarcados en su región, sino que miraba a todo el mundo. Y aquí entramos en la lógica de la Guerra Fría, en esa lucha contra el comunismo en la que Estados Unidos puso en marcha la doctrina de la contención. Había que frenar la influencia del comunismo donde fuera necesario y sobre todo como fuera necesario. Y aquí el problema es que Estados Unidos acabó yendo contra cualquier movimiento que sonara mínimamente de izquierdas o que pudiera tener algún tipo de relación con la Unión Soviética. Toda esta paranoia política culminó en lo que se conocía también como la doctrina del dominó. ¿Qué es esto de la doctrina del dominó? Pues básicamente la idea de que si un país caía en la órbita soviética, le seguirían el resto de países como unas fichas de dominó. Y el resultado, que Estados Unidos acabó derrocando gobiernos que tenían poco o nada que ver con la Unión Soviética y, lo que es peor, apoyando dictaduras atroces simplemente por el hecho de que eran pro-estadounidenses. Un muy buen ejemplo es la Operación Cóndor, pero no es solo la única. De hecho, vamos a ver una serie de ejemplos que nos ayudan a entender cómo actuó Estados Unidos durante la Guerra Fría en América Latina.
Uno muy ilustrativo es Guatemala en 1954. En ese año, Estados Unidos preparó un operativo para derrocar al gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz en Guatemala. ¿Pero por qué? Pues porque Arbenz había impulsado unas políticas agrarias que iban contra los intereses de las empresas estadounidenses, entre ellas la United Fruit Company. El tema de la United Fruit Company nos da para mucho, pero no podemos dedicarle el vídeo. Si quieres que le dediquemos un vídeo, pónmelo directamente y ya nos ponemos con ello para más adelante. Pero no podemos centrarnos todo el rato en eso. La cuestión es que el gobierno de Arbenz al final representaba ese cansancio de muchos gobiernos latinoamericanos con el extractivismo estadounidense. Y eso para Washington era visto como una amenaza. Las políticas de nacionalización de Arbenz no fueron bien vistas por Washington y decidió acabar con ese obstáculo. Y hablando de nacionalizaciones en esta época, tenemos que volver a poner la mirada en el caso cubano. Tras la Revolución Cubana de 1959, Castro impulsó la nacionalización de empresas estadounidenses y, por supuesto, esto no gustó nada en la Casa Blanca. Para Washington, tener tan cerca a un gobierno comunista era prácticamente una amenaza existencial. Y aquí, siguiendo un plan ideado por Eisenhower, Kennedy preparó a 1.400 exiliados cubanos para que prepararan una operación de desembarco en la isla y acabaran con el gobierno de Castro. Esta es conocida como la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, que acabó siendo un completo desastre. Pese a su fracaso, es el primer ejemplo de todos los intentos posteriores que llevaría a cabo Estados Unidos para acabar con el gobierno de Castro. Estados Unidos, por ejemplo, intentó acabar con Fidel Castro a través de la CIA a lo largo de los años y participó en el asesinato del Che Guevara en Bolivia en 1967. Y ahora vamos con un caso muy significativo, el de la Operación Cóndor. Seguramente hayas oído hablar de él porque yo te diría que es probablemente... Eso acá va a ser más fuerte en Sudamérica, la Operación Cóndor, que va a atingir varios países. el mejor ejemplo del intervencionismo estadounidense durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Esta fue una campaña de represión contra los movimientos y partidos de izquierda por toda la región durante los 70 y 80. Los gobiernos latinoamericanos de derechas estaban coordinados entre ellos y apoyados por Washington. Y el detalle es que muchos generales de esos países acá fueron, fueron el encuentro que planeó toda la Operación Cóndor, y muchos países que ni eran dictaduras se transformaron en dictaduras después de todo eso. ¿Y qué buscaban? Pues la absoluta anulación de cualquier movimiento o conato de resistencia de izquierdas en cualquier país de la región. Y esto, por supuesto, se llevó a cabo a través de torturas, amenazas, asesinatos, Y muchas veces un país entregaba el fugitivo al otro país. desapariciones forzosas. Si durante la primera mitad del siglo XX el intervencionismo estadounidense, este intervencionismo más imperialista, se había centrado mucho en el Caribe, la Operación Cóndor fue un cambio completo. Mira, acá la época de las dictaduras: Brasil 64, Uruguay 77, Uruguay 76, Argentina 76, y dos momentos en Chile 73, después 89, Colombia, bueno, Guyana, De lógica. ¿Por Bolivia 71. qué? Porque miró también a Sudamérica, a los países más allá del Caribe, y esto hizo que la influencia de Estados Unidos se expandiera por completo en la región. El plan involucró a países como Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay. De hecho, Sí, falta la fecha de Paraguay, acá también tuvo una dictadura ya. entre los planes de la Operación Cóndor está el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende. Y ahora vamos a pararnos en una pequeña isla del Caribe que también es muy ilustrativa, la isla de Granada en 1983. Te preguntarás, ¿qué tenía esta pequeña isla de Granada para que Estados Unidos decidiera mandar sus tropas ahí? Pues volvemos a lo mismo, la lucha contra el comunismo y el miedo al que la izquierda cubana replicara su modelo en otros territorios del Caribe. En 1979 un golpe de Estado puso en el poder a Maurice Bishop, dando paso al único gobierno abiertamente marxista del Caribe anglófono. Por supuesto, al gobierno de Reagan no le hacía ni pizca de gracia el acercamiento de Granada a Cuba y la Unión Soviética. Así que en 1983 el gobierno de Reagan empezó a hablar sobre los riesgos que conllevaba la posible militarización del territorio de Granada, llegando a decir que Granada podía convertirse en una especie de base naval que facilitara la proyección de poder de la Unión Soviética y Cuba en toda la región del Caribe. Y entre advertencias y rumores, Estados Unidos aprovechó un momento de arresto y asesinato de Bishop para lanzar una intervención militar y acabar con el problema de la izquierda en Granada. La cosa es que aquí, en 1989, la Unión Soviética colapsa y Estados Unidos pierde a su gran rival. Pierde un poco la razón de ser para intervenir en los territorios de América Latina. Eso es lo que tú podrías creer, pero no fue así. El intervencionismo estadounidense en la región no terminó ahí. Y claro, aquí surge una pregunta. ¿En qué justifica Estados Unidos en ese momento su expansión y sus intervenciones? Pues podemos identificar dos grandes motivos. Por un lado, la victoria en la Guerra Fría, digamos que se le sube a la cabeza a Estados Unidos y se autopercibe como el garante de la seguridad mundial, ¿no? Ese policía que va a llevar la democracia a todo el mundo. Y luego, tras el 11S, nos encontramos con la guerra contra el terror. Esta es verdad que no justificó intervenciones en América Latina, pero sí vimos otras en Afganistán o Irak. Pero sí que facilitó que Estados Unidos tuviera muchísima vigilancia sobre toda la región y otros territorios alrededor del mundo.
mundo. Y por supuesto ha seguido manteniendo mucha influencia y poder económico sobre los países de la región. La cosa es que, como hemos visto a lo largo de un siglo, Estados Unidos ha intervenido constantemente en los países de América Latina. Han cambiado sus métodos y las razones para justificar esas intervenciones, pero no ha cambiado el fondo. El objetivo siempre ha sido proteger sus intereses políticos, económicos y estratégicos. La primera mitad del siglo XX, esas intervenciones respondían a esas pulsiones imperialistas y expansionistas que tenía el país. Y en la segunda mitad del siglo XX, la lucha contra el comunismo sirvió para justificar cualquier tipo de intervención. Hoy, el margen para intervenir tan directamente en algún país de la región es verdad que se ha reducido. La opinión pública internacional y también estadounidense es bastante más crítica con este tipo. Bueno, a partir de los años 90 no es que Estados Unidos intervino en la mayoría de los países, no intervino acá, principalmente en Sudamérica, sino puso bastante influencia para que los países aceptasen y adoptasen planes económicos neoliberales que beneficiaban a Estados Unidos, el libre mercado, todo eso, que Estados Unidos podía llegar acá y vender sus cosas fácilmente. Tipo de intervenciones. Y además, Y también a través del FMI, con préstamos a los países, medio que los controlaba. Estados Unidos ya no es la única gran potencia que puede intervenir o hacer y deshacer a su antojo. Pero ojo, porque esto está cambiando. Con la nueva administración de Donald Trump volvemos a estar en esas lógicas imperialistas de zonas de influencia y de seguridad. Y ahí el Caribe va a jugar un papel fundamental en los próximos años. Y es que en la medida en la que Estados Unidos sigue definiendo su seguridad nacional en términos de mercados, recursos, comercio, va a buscarse las mañas y tendrá las justificaciones para poder intervenir en otros territorios. No sabemos bien cómo va a evolucionar el intervencionismo estadounidense en América Latina, pero sí sabemos que seguirá llevándolo a cabo porque lo considera su zona natural de influencia. La administración Trump ya ha sido bastante agresiva y lo hemos visto con ejemplos como el del Canal de Panamá. Pero lo que sí sabemos es que estaremos aquí para contarte cómo va evolucionando. Y como siempre, si te ha gustado, dale like, suscríbete. Bastante interesante, realmente me gustó. Les acompañaba en sus artículos escritos y ahora salieron con un canal bastante bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la gente desde las expediciones de filibusteros en Sonora, en Centroamérica, a mediados del siglo XIX hasta la entrada del club de los 700 en la década de 1980, y desde la participación y asesinatos políticos hasta las visitas amistosas que hizo Marco Rubio a Costa Rica y otros países de la región. Los costarricenses vemos a nuestro presidente inclinándose menos de 90 grados, involucrar a nuestro país en la política de deportaciones ciudadanos asiáticos que habían migrado a Estados Unidos. Todavía mi país, Puerto Rico, es una colonia de Estados Unidos, nos invadieron y nos han soltado, y no nos han soltado aún. Sé que es gracias a España y Estados Unidos logramos un desarrollo impresionante y que nuestro Estado nos dio cierta ventaja, pero eso se acabó. Bueno, Estados Unidos hizo bastantes intervenciones acá. Yo pienso que si cree que tienen que hacer, va a hacer más intervenciones, todavía más con Trump, que volvió la lógica imperialista 100%. La otra lógica seguía siendo imperialista, pero imperialismo más de la charla, de la influencia. Ahora no, parece ser un imperialismo más crudo. ¿Qué piensan ustedes, hermanos de toda Latinoamérica, de toda Hispanoamérica, los hermanos de España también? ¿Qué piensan de todo eso? Dejad los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.